Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer un lindo elefante en la técnica amigurumi. Los materiales que vamos a usar son nuestros hilos o lanas, de acuerdo a nuestros colores de preferencia. Yo voy a utilizar este color plomo de aquí para el cuerpo, es el color principal. Este color para el vestido y este color para los bordaditos del vestido. Un poquito de hilo negro para bordar las cejas y las pestañitas del elefante. Nuestro crochet o ganchillo de acuerdo a nuestro hilo, yo voy a usar 2.5 milímetros. Vamos a utilizar también unos ojitos de seguridad del tamaño entre 6 y 8 milímetros. Nuestros marcadores de tejido, nuestras tijeras, nuestra aguja lanera y nuestro relleno. Entonces vamos a comenzar. Recuerden que en mi canal tengo una lista de videos donde les enseño a tejer los puntos básicos del crochet. Entonces comenzaremos haciendo los brazos. Vamos a hacer 2 y comenzaremos con nuestro bracito haciendo un anillo mágico doble. Damos 2 lazadas en nuestros dedos, pasamos el ganchillo por debajo de las 2 primeras y por encima de la tercera. Y haremos una cadeneta para asegurar. Retiramos nuestros dedos y ya tenemos nuestro anillo mágico doble. Vamos a hacer dentro de este anillo 8 puntos bajos. Recuerden que estos puntos principales no deben ser ajustados, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Vamos a jalar nuestra hebra y ver cuál se cierra primero. Una vez que identificamos cuál se cierra primero, vamos a jalar de este hilito para que se cierre el otro anillo. ¿Ven? Ajustamos bien y cerramos el sobrante que tenemos aquí y listo. Ahora para la vuelta número 2 trabajaremos 8 aumentos, un aumento en cada punto que tengamos de base, teniendo al final de nuestra vuelta número 2 16 puntos bajos. Aquí tengo 1, y 2 puntos trabajados en el mismo punto. Voy a marcar aquí mi primer punto para que no se me pierda. Entonces voy a trabajar aquí mis 7 aumentos restantes. Ya avancé aquí mi vuelta, terminé con 16 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a trabajar 16 puntos bajos también, solamente agarrando la hebra de atrás. Aquí solamente esta hebrita de atrás. Trabajamos un punto en cada punto disponible hasta tener 16 al finalizar la vuelta. Aquí marco mi primer puntito. Llevo 3, 4 y trabajaré los puntos restantes. Una vez que ya tenemos nuestra vuelta 3 terminada, vamos a trabajar la vuelta 4 y la vuelta número 5 haciendo un punto en cada punto disponible. Quiere decir que al finalizar cada vuelta vamos a tener 16 puntos bajos. Entonces voy a avanzar aquí mi vuelta número 4 y mi vuelta número 5. Ya avancé aquí mi vuelta 4 y mi vuelta 5. Ahora para la vuelta número 6 trabajaremos
6 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetirlo un total de 2 veces hasta finalizar con 14 puntos bajos. Marco mi primer punto, 3, 4, 5, 6 y trabajaré mi disminución invisible. Okay, solamente agarrando la hebra de adelante de los 2 puntos que voy a disminuir, así. Paso mi lazada y cierro mi punto normalmente. ¿Ven? Vamos a hacer la segunda repetición. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nuestra disminución invisible. Así. ¿Ven? Ahora para la vuelta número 7 y la vuelta número 9 trabajaremos 14 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Entonces voy a avanzar aquí mis 2 vueltas y regreso. Ya avancé aquí mis vueltas desde la 7 hasta la 9. Ahora para la vuelta número 10 vamos a trabajar 5 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a repetir 2 veces hasta finalizar con 12 puntos bajos. Entonces aquí llevo 2. Marco mi primer punto. 3, 4, 5 y mi disminución invisible. Así, voy a repetir acá una segunda vez y regreso. Ya avancé aquí mi vuelta. Ahora desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 13 trabajaremos 12 puntos bajos en cada vuelta. Quiere decir que vamos a hacer un punto en cada punto disponible. Entonces voy a avanzar aquí mis vueltas y regreso. Ya avancé aquí mis vueltas. Ahora para la vuelta número 14 voy a trabajar 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar con 10 puntos. Entonces aquí llevo 2. Marco mi primer punto. Y sigo trabajando. 3, 4, y mi disminución invisible. Así. Voy a avanzar aquí y regreso. Ya avancé aquí mi vuelta. Ahora voy a trabajar la vuelta número 15 y la vuelta número 16 haciendo un punto bajo en cada punto disponible. Quiere decir que en cada vuelta vamos a finalizar con 10 puntos bajos. Ok, aquí llevo 2. Marco mi primer punto y voy a trabajar aquí mis puntos restantes hasta la vuelta número 16. Ya terminé aquí mis vueltas. Vean que va tomando, ya tomó una formita de patita de elefante. Ahora vamos a cortar nuestro hilo dejando un poquito larga la hebra. Y retiramos nuestro ganchillo. Ahora para rellenar vamos a rellenar solamente hasta la mitad, aproximadamente hasta aquí. Vamos a ponerle el relleno y lo demás lo vamos a dejar vacío para poder unirlo al cuerpo y que tenga un poquito de movilidad. ¿Ok? Entonces traemos un poco de nuestro relleno
y lo vamos a introducir ayudándonos con nuestro ganchillo. Y entonces continuaremos rellenando hasta la mitad y haremos otra patita igual, ¿ok? Y avanzaremos ahora con las piernas. Ahora vamos a trabajar las piernas del elefante. Vamos a realizar dos, ¿ok? Comenzaremos haciendo nuestro anillo mágico doble. Trabajamos nuestra cadeneta para asegurar y retiramos nuestros dedos. Dentro de nuestro anillo mágico vamos a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerraremos nuestro anillo. Vamos a ajustar bien fuerte y ajustaremos el otro. Y listo. Ahora para la vuelta número 2 vamos a realizar 7 aumentos, teniendo al final de nuestra vuelta un total de 14 puntos bajos. Entonces aquí tengo un punto. Dentro del mismo punto vamos a trabajar nuestro segundo punto bajo. Marcamos y trabajaremos nuestros 6 aumentos restantes. Llevo 2 aumentos, 3, 4, 5, este es el número 6 y mi último aumento, 7. Ahora para la vuelta número 3 vamos a trabajar un punto bajo y un aumento, un total de 7 veces. Un punto bajo y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Marco mi primer punto. Y trabajaré mis 6 repeticiones restantes hasta finalizar con 21 puntos bajos en la tercera vuelta. Ya finalicé aquí mi vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 vamos a trabajar 21 puntos bajos, quiere decir un punto en cada punto disponible, pero agarrando solamente la hebra de atrás del punto. Así. Esto nos va a ayudar para que se forme un doblez. Y entonces voy a avanzar aquí mis demás puntos y regreso. Ya avancé aquí mi vuelta número 4. Ahora vamos a trabajar desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 10, 21 puntos en cada vuelta. ¿Ok? Normales, puntos normales agarrando las dos hebras. Aquí ya llevo 2.
3 y voy a avanzar los puntos restantes hasta llegar a la vuelta número 10. Miren, aquí ya terminé, ya corté mi hilo. Esta va a ser una de las patitas. Vamos a finalizar nuestra patita. Vamos a hacer una finalización invisible. Vamos a saltarnos este puntito de aquí y en el siguiente vamos a introducir nuestra aguja. Así. Y pasaremos por donde está saliendo nuestro hilo, pero solamente agarrando la hebra de atrás y la que sigue por atrás. Así. Vamos a jalar, acomodar hasta que tenga el mismo tamaño que los demás puntos. Así, ¿ven? Y esconderemos nuestro hilo por detrás de nuestro tejido. Y listo. Ya tenemos una patita lista. De estas vamos a hacer dos, pero en la segunda no vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a dejarla así para empezar a trabajar el cuerpo. Entonces, ya teniendo las dos patitas listas, vamos a retirar nuestro marcador y vamos a trabajar 6 puntos bajos aquí primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, ya trabajamos 6 puntos aquí. Vamos a unir la pierna izquierda. De preferencia no la unan por donde terminamos, sino en otro punto diferente. Ok, vamos a introducir nada más nuestro ganchillo en cualquiera de los puntos y comenzaremos a trabajar 21 puntos bajos. Tengo 1, 2. Estos primeros puntos sí los vamos a contar ya como la vuelta número 1. Marcaremos nuestro primer punto. Y comenzaremos a trabajar 3, 4, 5, 6 hasta trabajar los 21 puntos. Una vez que trabajamos los 21 puntos en la primera patita, nos vamos a pasar a la siguiente a trabajar otros 21 puntos. Miren, ve, aquí es donde comencé, en el siguiente puntito. Vamos a empezar a trabajar 21 puntos bajos también. 1, 2, 3, 4, así hasta tener los 21. Ya trabajé aquí los otros 21 puntos de la otra pierna, de la otra patita, y teniendo en total 42 puntos bajos. Probablemente les quede un huequito en el medio, en la unión de las piernas. Esto lo vamos a arreglar cuando avancemos un poquito más el cuerpo. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a trabajar un aumento marcamos nuestro primer punto. Ahora trabajaremos 18 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Una vez que hayamos avanzado los 18 puntos, vamos a realizar 4 aumentos. Aquí haré 1 en el siguiente punto, dos, 3 y 4. Y trabajaré nuevamente 18 puntos bajos. Ya avancé mis 18 puntos bajos y finalizaremos haciendo un aumento. Teniendo así al final de mi vuelta número 2 48 puntos bajos. Ahora vamos a avanzar desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 5, 48 puntos bajos también. Quiere decir que vamos a hacer un punto en cada punto disponible. Ya llevo 2 puntos, 3 y voy a avanzar aquí hasta llegar a la vuelta número 5. Ven, aquí ya avancé hasta mi vuelta número 5. Ya corté mi hilo porque a partir de aquí vamos a comenzar a hacer nuestro vestido. Entonces retiramos el ganchillo y con nuestra aguja lanera vamos a terminar. Vamos a hacer nuestro falso punto. No vamos a trabajar en el punto que sigue, sino en el siguiente. Introduciremos nuestra aguja por las 2 hebras y regresaremos al punto donde está saliendo nuestra hebra, pero solamente agarrando la hebra de atrás, así, y la hebra que le sigue por detrás también. Vamos a ajustar hasta que quede del mismo tamaño que los demás puntos. Y remataremos por dentro. Y listo. ¿Ven? Ahora es solamente comenzar con nuestro siguiente color en otro punto que no sea en este. Pero antes vamos a esconder este huequito que nos quedó aquí en medio. Para eso vamos a utilizar un poquito del hilo del color base que estemos tejiendo. Lo uniremos a nuestra aguja. Y pasaremos.
por un punto y por el que sigue. Y solamente haremos un nudo doble, bien ajustado. Y listo, ya nos quedó cerrado. Ahora vamos a traer nuestro hilo del color del vestido que ya hemos escogido. Yo escogí en este color rosado de aquí. Y comenzaremos haciendo un nudo deslizado. Voy a introducirlo por un costado y trabajaremos solamente la hebra de atrás. Ok, vamos a hacer la vuelta número 6, 7 y 8, solamente trabajando por la hebra de atrás, un punto en cada punto disponible. Vamos a ir escondiendo nuestro hilo. Aquí ya tengo uno, dos, tres, y cuatro. ¿Ven? Nos va a quedar esta pequeña hebra en alto relieve. Aquí vamos a trabajar así, un punto en cada punto disponible, terminando así cada vuelta con 48 puntos bajos. Entonces vamos a avanzar las vueltas 6, 7 y 8 y regreso. Ya tengo aquí mis vueltas listas. Ahora vamos a avanzar la vuelta número 9 haciendo 48 puntos bajos, pero esta vez vamos a agarrar las dos hebras normalmente. Aquí ya tengo 2 puntos, marco el primero y continúo con el resto. 3, 4, 5, así hasta avanzar las 48. Ya avancé aquí mi vuelta número 9. Ahora para la vuelta 10 vamos a retirar nuestro marcador y trabajaremos 6 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2, marco el primer punto, 3, 4, 5, 6 y trabajaré en mi disminución invisible, que es solamente agarrando las dos hebras de adelante de los puntos que voy a disminuir. Paso mi lazada y cierro mi punto y listo. Voy a repetir aquí. En total van a ser 6 repeticiones hasta finalizar con un total de 42 puntos. Entonces voy a avanzar aquí y regreso. Ya terminé aquí mi vuelta número 10. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11 y la vuelta número 12 con 42 puntos en cada vuelta. Quiere decir que vamos a trabajar un punto por cada punto disponible. Aquí llevo 2, marco mi primer punto. Y trabajaré mi vuelta como les dije. Un punto en cada punto disponible hasta terminar en cada vuelta con 42 puntos. Solamente la vuelta 11 y la vuelta 12. Voy a avanzar aquí. Ya avancé aquí mis vueltas. Ahora para la vuelta número 13 vamos a trabajar 5 puntos bajos y una disminución. 1,
2, marco mi primer punto, 3, 4, 5 y mi disminución invisible, solamente agarrando las hebras de adelante de los puntos que voy a disminuir. Y listo, lo vamos a repetir un total de 6 veces hasta terminar con 36 puntos bajos. Okay, entonces voy a avanzar aquí mis repeticiones y regreso. Ya avancé aquí mi vuelta número 13. Ahora para la vuelta 14 y 15 vamos a trabajar 36 puntos bajos en cada vuelta. Quiere decir que vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible. Entonces voy a trabajar aquí mis vueltas 13, 14 y 15 y regreso. Ya avancé aquí mis vueltas. Ahora para la vuelta 16 voy a trabajar 4 puntos bajos y una disminución. Lo voy a repetir un total de 6 veces y terminaré mi vuelta con 30 puntos. 2, 3, marco mi primer punto, 4 y mi disminución invisible. Eso va a ser lo que vamos a trabajar. Vamos a repetirlo 6 veces hasta terminar con 30 puntos bajos. Ya avancé aquí mi vuelta. Ahora voy a hacer la vuelta número 17 haciendo un punto bajo en cada punto disponible, finalizando mi vuelta con 30 puntos bajos. 2, marco mi primer punto y voy a avanzar aquí hasta tener mis 30 puntos, trabajando un punto en cada punto disponible. Ya avancé aquí mi vuelta 17. Ahora para la vuelta 18 voy a trabajar 3 puntos bajos y una disminución, un total de 6 veces. Entonces aquí tengo 3, marco mi primer punto y trabajaré mi disminución invisible. Voy a repetir así un total de 6 veces, finalizando con 24 puntos, y cortaré mi hilo y remataré como ya les enseñé haciendo un falso nudo. Entonces voy a avanzar aquí mi vuelta y regreso. Vean, ya rematé aquí mi pieza, ya está terminada aquí. Ahora voy a trabajar los voladitos del vestido que van en estas 3 hileras, en estas 3 vueltas, donde tenemos nuestra hebra sobrante en alto relieve. Entonces pueden introducir en cualquiera de los puntos, podemos trabajar. Yo lo voy a trabajar aquí. Vamos a traer nuestro hilo escogido para los voladitos del vestido. Vamos a dejar un poquito de hebra y vamos a hacer un nudo deslizado. Y comenzaremos a trabajar. Retiramos este nudo de nuestro ganchillo, introducimos el ganchillo en el punto donde vamos a trabajar. Yo voy a comenzar aquí, introduzco nuevamente mi hilo, saco mi hilo por este punto, así, y comenzaré haciendo 2 cadenetas. Uno y 2. Luego 2 puntos altos en el mismo punto, lo vamos a repetir un total de 48 veces. Trabajé un total de 48 puntos, finalizando con un total de 96 puntos.
Entonces en cada punto disponible vamos a trabajar 2 puntos altos. Esto lo vamos a repetir en las 3 vueltas que tenemos aquí en alto relieve. ¿Ok? Los colores son a elección de ustedes. Y vamos a trabajar lo mismo en cada vuelta. 2 puntos altos en cada punto disponible, finalizando con 96 puntos en cada vuelta. Entonces voy a avanzar aquí y regreso. Ya avancé aquí, vean, así va a quedar. Ahora voy a finalizar con un punto deslizado en la segunda cadeneta que hicimos al comienzo. Hago una cadeneta para cerrar y corto aquí mi hilo. Estos hilitos, sobre todo voy a introducirlo con mi aguja por aquí hasta llegar adentro. También lo voy a introducir aquí dentro y lo voy a amarrar por aquí. Bien, voy a repetir lo mismo en la vuelta número 7 y la vuelta número 8. ¿Okay? Pero antes vamos a coser los bracitos. Aquí ya tengo un bracito unido a mi hilo, perdón, a mi aguja. Como les dije, los bracitos se rellenan hasta la mitad nada más, la otra parte se queda vacía. Esto es para que se pueda doblar así. Con el relleno es más difícil de doblar, pero cuando ya se queda vacía una parte es más fácil. Vamos a ubicar los bracitos a la altura. ¿Okay? Vamos a poner nuestro elefante de costado y en la misma altura de la pierna vamos a ubicar nuestro brazo entre las vueltas 16 y 17. Esta es la 18, 17 y entre estas dos vueltas vamos a ubicar nuestro brazo. Así. Vean, está quedando a la misma altura. Y vamos a proceder a unir. Si desean, antes pueden coser aquí, ¿okay? Aquí pasando de un lado a otro. Yo voy a preferir hacerlo directamente aquí. Y como les dije, a la altura ubicamos entre la vuelta 16 y 17. Voy a pasar aquí, como ven estoy agarrando mis dos lados, así. Voy a calcular cuál es el ancho de mi brazo y voy a introducir en el punto que quedó calculado. Así. Vamos a regresar así por el punto del costado, agarrando nuevamente los dos lados del brazo. Así. Ajustamos y esto lo vamos a repetir hasta finalizar. ¿Ven? Tienen que tener cuidado de que no se nos vaya a ir para atrás o para adelante. Regresamos por el punto del costado. Ajustamos y nuevamente regresamos.
así. ¿Ven? Quedó a la altura. Voy a regresar uno más y voy a rematar. Y listo, ya quedó unido un bracito. Entonces voy a rematar aquí. Voy a hacer lo mismo con el otro brazo. Y voy a avanzar acá también mi vestido, como les dije, es repetir lo mismo en las vueltas 7 y 8 del cuerpo. Vean, aquí ya avancé las 3 hileras del vestidito, así quedó y ya uní los dos brazos. En la segunda parte del video haremos todo lo que compone la cabecita del elefante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!